No importan los colores, no importan las banderas, no importan los partidos, no importan las ciudades, no importa la economía, no importan las elecciones. Sin agua, nada importa. El agua es el presente y el futuro. Sin agua, somos historia. Descarga ya la agenda del agua y exígela a tus candidatos a Cámara de Representantes y Senado en todo el país. Es un asunto urgente, es una cuestión de vida. Sin agua, somos historia. Bueno, bienvenidas a una nueva jornada de la Agenda del Agua, aquí en este canal que se ha convertido en el lugar común sobre las expresiones nacionales alrededor del cuidado del agua y la biodiversidad. Hoy nos acompaña una excelente invitada, Sonia Bernal, quien ha hecho un ejercicio político a lo largo de su vida, pero también de activismo, de compromiso social desde el Casanare, y hoy desde el Pacto Histórico está haciendo una propuesta de país. Vamos a conocer su posición respecto a los elementos vinculados con la agenda del agua. Vamos a escuchar también un poco quién es Sonia Bernal, que nos cuente sobre su vida, sobre por qué se involucra en este ejercicio electoral, en esta oportunidad al Congreso de la República. Y también vamos a hablar sobre los compromisos que se adquieren, no solo desde el punto de vista de los 5 capítulos que hemos llamado nosotros los capítulos de la agenda del agua, sino fundamentalmente cómo eso se puede materializar en el territorio, porque la idea es que esta discusión tenga un carácter territorial y que desde luego afronte esas realidades de las comunidades que se ven abocadas a estos conflictos socioambientales y en particular los relacionados con el agua. Sonia Bernal, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos alegra que estés aquí vinculada a este ejercicio ciudadano que hemos denominado la Agenda del Agua. Una dicha saber que existe una agenda pública nacional y que nace de esta iniciativa, digamos, de ustedes, de organizaciones, de corporaciones, de los ciudadanos. Yo estoy feliz y como que me siento como pez en el agua, a propósito de establecer nuestros compromisos y de hablar desde el territorio la importancia del agua como derecho fundamental que deberíamos tener todos los ciudadanos. Así es, Sonia. Bueno, para arrancar, nos gustaría conocer quién es Sonia Bernal, una pequeña descripción que nos cuente sobre su trayectoria, su vida, y bueno, y qué relación tiene además Sonia con estos elementos ambientales y con la discusión sobre el agua. Bueno, yo soy una llanera nacida en el Casanare, en las sabanas del Casanare. Yo tuve la posibilidad de estudiar Derecho, soy formada en Derecho con algunas especializaciones y algunas formaciones acá en el país y fuera del país, en lo que tiene que ver con gobernanzas, con liderazgos, con gerencia de empresas, con derechos humanos. Básicamente, esa ha sido como mi formación académica y también pues he tenido grandes oportunidades laborales acá en mi departamento. El último espacio fue ser defensora del pueblo. Yo fui defensora regional del pueblo y antes ejercí la política 2 veces como diputada. Tuve la posibilidad de ser presidenta de la corporación varias veces y a propósito era la única mujer de los 11 diputados, pero logramos ganar ese espacio de liderazgo, digamos, en unos lugares muy machistas. Casanare es machista, lamentablemente, Colombia lo es, y la política sí que lo es más, Carlos. Entonces, nos lo ganamos allí por habilidad, por principios, por estrategia y por trabajo. Entonces, eso ha sido como mis oportunidades académicas y muy resumido, pues, todos los espacios que hemos ocupado a nivel público. Entre tanto, Sonia, he sido una enamorada, disculpa, de los temas ambientales, es decir, ha sido una de mis causas, de mis banderas, de lo que me ha movido como defensa de la vida en todas sus expresiones, entre esas, pues, la fauna, la flora, la riqueza hídrica, que es lo que yo siempre digo, es lo único que tiene valor, es de verdad lo primero que le debemos dar el lugar en todas las cosas. Nada diferente a lo que ustedes hacen tan bonito en ese video. De nada sirve todo si no tenemos lo primero, que es el agua. Así es, Sonia. Bueno, vamos a arrancar con una conversación en la que de pronto vinculamos algunos elementos del territorio, conversamos también respecto a asuntos vinculados con tu vida y podemos pasarlo a una conversación, digamos, un poco más de contexto nacional. Para arrancar, quiero hablar sobre el tema
del petróleo. Yo sé que Casanare y las zonas llaneras hoy están involucradas en una discusión muy compleja, y es compleja en la medida en que es sui generis para todo el planeta. Esto no solo es para las zonas petrolíferas en algunos territorios del orden nacional, sino el mundo entero se está debatiendo, bueno, ahora qué hacemos. Hay una obligación por efecto del cambio climático de empezar a vivir una transición energética que depare pues nuevas sociedades y nuevas formas de relacionarnos con la matriz energética, pero esa transición pues digamos, en lo que nosotros estamos llamando a los políticos de nuestro país es a que todos debemos estar de acuerdo en que debe existir una transición. Ya el método, las formas y los tiempos, pues es una conversación que debemos hacerla con la ciencia, con los territorios, entendiendo las realidades locales. Y bueno, la primera pregunta, Sonia, es ¿cuál es tu posición respecto a este elemento que yo sé que es crucial para el territorio, pero que también, digamos, hace parte de muchos conflictos socioambientales en nuestro país y que deben ser también tenidos en cuenta desde ese punto de vista, no solo la transición, sino la relación de el petróleo con las comunidades y el beneficio de estas de forma real, pues? Bueno, mira, prácticamente desde que yo tengo noción de la vida, en Casanare he tenido que ver con el petróleo. Recordemos que el pozo Cusiana, ubicado en Tauramena, y Cupiagua en Agua Azul, ¿no? El pueblo pues donde yo nací, mi patio, digámoslo, en mi patio literal, pues son más de 30 años dándole petróleo a Colombia. Digamos, el primer pozo petrolero tiene más o menos unos 35 años en Casanare, inmediatamente después de los que salieron los de Arauca, digamos, de Caño Limón y Coveñas. Entonces, desde que yo tengo razón de ser, he estado en medio de un medio petrolero que ha traído bondades como no tan bondades. Digamos, nosotros fuimos víctimas de la violencia precisamente porque hubo un conflicto grande. Cuando nace el petróleo, cuando se descubre, Carlos, también empiezan, digamos, esos grupos al margen de la ley a quererse posicionar del terreno y acercarse a esas industrias que varias de ellas tuvieron en su momento que ver con el acrecentamiento del conflicto interno. Tenemos que decir la verdad también. Digamos, eran las multinacionales que de alguna forma eran accedidas por esos grupos. Y no estoy hablando solamente de la guerrilla, sino también estoy hablando de los paramilitares. Nosotros acá en esta tierra fue una tierra pues de mucho miedo, de mucho horror, de desapariciones. Aquí tenemos en Colombia más de 14 hechos victimizantes y en el Casanare fuimos uno de los que mayor registramos lamentablemente desapariciones. Desaparecían a la gente porque sí. Pero el petróleo también permitió, por supuesto, unos recursos importantes y una mirada de industrias y del sector público como privado, de alguna forma, lo que empezó a permitir desarrollar un departamento tan nuevo como Casanare. El petróleo entonces ha sido importante, pero hoy entendemos que es mucho más importante el agua y que precisamente, Carlos, donde hay petróleo hay agua y donde hay agua es que está el petróleo. Esta es una realidad geomorfológica, pues demostrada, como usted lo ve, por los científicos. Significa que nosotros aquí, que tenemos una ubicación en el Casanare de piedemonte, pero también de sabana inundable, que es la topografía propia nuestra de la Orinoquía. Por eso nosotros, más que ubicarnos también como el llano en el Casanare, nos ubicamos como la Orinoquía, toda vez que bajando de los páramos que tenemos aquí cerca de Chingaza, de alguna manera, y por el otro lado, el norte, tendríamos más cercano hacia ustedes, más el Cocuy. El ¿Cómo tenemos, Cocuy, sí. sí, cómo tenemos, digamos, esos ecosistemas de páramo, pero luego vamos llegando a unas bancadas tales que somos receptores, Carlos, de grandes cantidades de agua. Son las sabanas húmedas o el llano inundable, el cual, pues, hay que mirar qué se hace y cómo se trabaja con él. Entonces, en otras palabras, así como en la cordillera oriental tenemos grandes yacimientos y nacimientos, no solo de petróleo y también hoy de gas, también es cierto que ahí pegadito tenemos nuestros nacederos de agua. Entonces ahí viene como el dilema, ¿no? Petróleo o agua. Una Por cosa o supuesto. la otra o una manera bien cuidada. Bien.
Mira, Sonia, una reflexión que yo no sé cuál es el estado actual de la planta de agua potable de Yopal, pero eso también fue una discusión a lo largo de un tiempo significativa en el territorio. Y uno se pregunta, bueno, había un conflicto alrededor de este tema, ¿cierto? ¿Cómo es posible que en una zona de bonanza petrolera este tipo de situaciones se presenten? Y si existe la posibilidad que este acuerdo sobre el agua, sobre la protección del recurso hídrico, lleve también consigo un acuerdo que esté por encima de las banderas políticas y partidistas que permita la potabilización del agua en todas las regiones de nuestro país, como un mínimo en el cual todos deberíamos estar de acuerdo. Esa situación sobre el agua potable, y me imagino que también las plantas de agua residuales son un conflicto, porque eso es una realidad casi que a nivel nacional. ¿Cómo llegar a lograr un gran acuerdo alrededor de estos temas más allá de las banderas políticas, o es necesario, digamos, en tu caso, que ahora estás abanderando un proceso político en un sector en particular, que ganen pues, las mayorías con este tipo de pensamientos para que esto sea una realidad? O sea, es posible lograr esos acuerdos así no sean mayoría, o es necesario, digamos, que la gente salga a votar por un sector en particular para que esto sea un hecho? Bueno, has dicho varias cosas. Sí, sí, sí. Carlos, mira, en Yopal, la capital de Casanare, hace unos 10 años o un poquito más, registró pues ser en noticia a nivel nacional por la dificultad que tuvimos de no tener un servicio de acueducto. No era que no tuviéramos agua, era que no teníamos el acueducto, no teníamos las líneas de conducción, ni la planta de tratamiento para volverla potable, como tú lo dices. Es decir, que sí tenemos nacederos y no son propios, vienen desde Boyacá, vienen desde Cundinamarca, ¿no? Vienen de toda esa cordillera oriental. Eh, pero habían dificultades básicamente de corrupción y de falta de compromiso de quienes estaban liderando básicamente la ciudad. Fue un tránsito entre la alcaldesa y el alcalde que entró en su momento. No hubo un compromiso serio, fue un afán de llenarse de dinero ellos, ni siquiera ellos, creo que se lo permitieron fue llenarse de dinero unos contratistas. Entre tanto, cayeron lluvias torrentosas y volvió muy difícil la posibilidad de empezar a hacer una obra como lo querían hacer con 3 pesos, con lo que habían dejado de lo que se habían tomado, que no era de ellos. Entonces, un tema de corrupción. Eh, y así se demoró mucho tiempo. Después entró el gobierno nacional con unos intereses también muy particulares para ellos, Carlos. Esa es la verdad. Y ahí nos demoraron mucho más. Es decir, es falta de voluntades. Y es falta de ley, de aplicar y también de ejercer la ciudadanía ese derecho. Fíjese que aquí hubo desmanes. Aquí se registró también hace unos 7 años una cosa muy compleja y fue que salió la gente a destruir la ciudad, las instituciones, los parques, la alcaldía, la casa del alcalde. Entonces, sí había que haber manifestaciones, pero no de esa manera también destructiva. De todas maneras, al fin se les dio el gusto de construir la planta, de hacer las líneas, y aquí tenemos un buen servicio de agua hoy en Yopal. Pero más allá de que si en la ciudad llegue agua por el grifo, es que efectivamente en los campos se pueda conseguir el agua, pues se encontraba, Carlos, aquí a 2 metros de profundidad de la tierra. Hoy, lamentablemente, las aguas se han profundizado y tiene que ver mucho no solo la industria petrolera, sino otras industrias que no han tenido un control, como la misma desorden, digamos, la falta de ordenamiento y tenemos unas grandes extensiones de palma. Le voy a contar, Casanare es el segundo productor de palma con cerca de 85.000 hectáreas sembradas y el primero de arroz con más de 175.000 hectáreas sembradas para el año 2020 y 2021. Es decir, no hay un ordenamiento del territorio. Los alcaldes están solos y los gobernadores hacen nada. Y yo digo que hacen nada los gobernadores del país porque no tienen territorio. Se vuelven como ese puente. Es mi lectura, unas lecturas que las voy a plantear en el Congreso de la República, porque, porque lo que se hacen es dejar a los territorios aislados con una gran cantidad de responsabilidades, Carlos, como por ejemplo eso, el asegurarle el agua a los ciudadanos. Y el nivel nacional, entiéndase, los ministerios, por ejemplo, el ministerio, que aquí debería de haber un ministerio del agua potable en Colombia,
como lo hay en otros países en Sudamérica, que nosotros creemos que son países subdesarrollados. Y fíjense que son países como aquí nomás, ya a la vuelta, Ecuador, Perú, tienen otras líneas, o como en Brasil, por ejemplo, no dejan producir en el campo si no tienen asegurados los mismos reservorios. Y ahí me voy a adelantar de pronto ahorita algo para hablar de la pluviometría que tiene un departamento como Casanare, como lo tiene Santander, por ejemplo, Boyacá, y no conservamos el agua, teniendo la posibilidad, Carlos, que cualquier desarrollo productivo, agrícola, pecuario, mucho más industrial, debe tener asegurado, por ejemplo, en sabanas como la nuestra, en terrenos como la nuestra, que son como una cocada, son como una cuchara, así es más o menos Casanare, ¿sí? Va recogiendo, no sé si va recogiendo y se vuelve acá una gran porción de receptora de agua. Deberíamos tener grandes cantidades de reservorios para guardar el agua y poderla distribuir cuando esté en los momentos de mayor, digamos, estrés hídrico. Entonces, bueno. Son varios temas que has mencionado, entre otras, cuando hablas de la arquitectura institucional. Hace unos días estuvimos conversando con el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez. Él hizo parte casi que de la formulación, pues, no, él hizo parte de la formulación del Ministerio de Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental. También, digamos, contribuyó a lo largo de sus años como profesor y como actor político relevante a nivel nacional, pues de alguna serie de acciones. Discutíamos sobre una observación que desde aquí, desde Santander, se ha venido haciendo sobre la arquitectura institucional y cómo el Ministerio de Vivienda hoy es el que cuenta con un viceministerio de agua y saneamiento, de agua potable y saneamiento, cuando él debería ser en sí mismo un ministerio que tuviera las herramientas, pues, para tomar decisiones y no estuviera sometido, pues, a la perspectiva de vivienda solamente. Que es que el agua ya se vuelve es un elemento transversal de la discusión del desarrollo colombiano y lo estamos viendo, pues, como un asunto casi que de segunda o tercera categoría. Eso por un lado, pero por otro lado es uno de los pocos países en Latinoamérica y en el mundo que no cuenta con leyes de agua, una ley de agua específica. Y esa es una discusión que hay que trazar, además teniendo en cuenta que el agua es el elemento tanto regulador del clima, por una parte, pero tanto también el elemento más afectado del cambio climático. Mira esa paradoja. Por un lado, regula el clima, garantiza que el vapor de agua pues empiece a cambiar en la temperatura media del planeta, pero a su vez también es quien más se ve afectado y en ese sentido las grandes sequías y las grandes inundaciones. Sonia, alrededor de eso en particular, que me gusta que hayas involucrado ese elemento de la arquitectura institucional, ¿cuál es tu idea? Entonces, ¿cuál podría ser esa idea crucial de reforma en la arquitectura institucional o de actualización, podría llamarse, de nuestra arquitectura institucional en Colombia? Es un ministerio muy grande, robusto, con pocos dientes. Le tocan a todos los temas, pero en ninguno profundiza. Hay que mirar entonces desde el Senado de la República cómo y muchas instituciones hay que entrar a revisarlas, como dicen, con lupa, Carlos, con lupa, doctor, porque tienen que ser funcionales. Si ese ministerio no le sirve, por ejemplo, para asegurarle el agua a una ciudad como la capital del Casanare, que da tanta riqueza en lo que ya mencioné, no solamente en lo productivo, no solamente en lo minero energético, sino en lo productivo. Mucho menos sirve un ministerio de esos para asegurar que le llegue el agua a las poblaciones indígenas retiradas del país. Entonces, nuestros hermanos mayores, ¿no?, que son mirados de soslayo por este gobierno, este país inequitativo cada día más, menos puede pensar que este ministerio esté pensando en que le pueda asegurar que le llegue el agua potable para que los niños no se mueran de desnutrición y de parásitos, porque nuestros niños se mueren hoy todavía de parásitos y de malaria. Se están extinguiendo entonces, estamos extinguiendo la raza humana delante de todo el mundo con ministerios que son ineficientes, incapaces. Por eso hay que entrar a revisar la arquitectura institucional, como tú lo dices, digamos, la institucionalidad, y a mi modo de ver debe ser algo en función del agua. Debe haber, digamos, una entidad robusta, fuerte, no un viceministerio, para mí que queda mínimo.
y de paso la consolidación de leyes. Nosotros somos expertos en leyes en grandes cantidades, Carlos, pero lo que tiene que ver con la protección del líquido vital, no lo tenemos. Hay que buscar, y lo plantea el pacto histórico y lo plantea Gustavo Petro, es que el agua sea un derecho fundamental. Siendo el pacto histórico, con el respaldo de ustedes que votan, como la bancada más fuerte, es una de las primeras leyes que vamos a sacar a nivel nacional. Sobre eso, Sonia, digamos, podemos hablar de algunas iniciativas que en el país han venido adquiriendo más relevancia, pero que también han significado conflictos, que se refieren a lo que se ha denominado como el mínimo vital de agua. Y ha significado conflictos en cuanto a que, en el caso particular de los acueductos urbanos, por ejemplo, la norma les exige que tanto por su jurisdicción y mando existe un perímetro de servicio hasta donde pueden llegar, pero que las zonas, por ejemplo, periféricas y particularmente las zonas rurales, no pueden verse beneficiadas del recurso hídrico. Entonces a la gente le ha correspondido poner derechos de tutela para garantizar que a partir del mínimo vital puedan acceder al recurso hídrico, así el tubo de conducción o aducción pase al lado de su casa. Siendo zona rural, entonces la ley no les permite. Ahora creo que han habido algunas reformas respecto a ese asunto, pero es supremamente paradójico e increíble. Pasa la quebrada al lado, recogen el agua de la zona rural, pasa el tubo de conducción por el lado de estas viviendas y ellos no pueden acceder, entonces lo hacen, digamos, de manera irregular y luego pues son acusados por hacerlo cuando pues en últimas les toca sobrevivir. Entonces ese tipo de situaciones, digamos, Sonia, que mencionas, están vinculadas a considerar el agua efectivamente como un derecho fundamental y que está vinculado directamente pues al desarrollo de cualquier tipo, no solo de actividad de la vida humana, sino también de actividad productiva. Y debe haber un equilibrio. En la actualidad hay unas priorizaciones, pero muy pocas veces se ve. La prioridad del consumo humano no está por encima de muchos de los asuntos de la vida pública colombiana. No, mire, le voy a contar algo que pasa acá. Nosotros, al ser grandes productores de arroz, el primer productor, ya le decía que es un monstruo de cantidad de hectáreas, ¿sí? Aquí cogen los ríos, aquí en el Casanare cogen los ríos, por nombremos el Tocaría, el Charte, el Crau, el Casanare, y los desvían, los arroceros. Entonces hay grandes canales que no están cumpliendo las reglamentaciones de norma, las normas, ¿no? Y usted vuelve y ve el río así de delgadito, y el canal es así, cuando debería ser totalmente a la inversa. Y mandan todo el agua para los cultivos de arroz, ¿no? Pero eso lo hacen los Claro. ricos, los 3 o 5 productores más grandes. No estoy hablando del pequeño por supuesto que el pequeño y el mediano agricultor no logra hacer eso porque no tiene la No tiene maquinaria. la capacidad. Correcto. Claro. Y aquí no hay una corporación, aquí hay corporinoquia, como lo hay en el Santander también las cartas, pero no funcionan, son incompetentes, son ciegas a ello, y no hay un compromiso entonces del sector productor, por ejemplo, cuando tienen prohibido sembrar o tienen las vedas para hacer las siembras en verano, ¿sí? El arroz que llaman acá, el arroz de sequía, digamos, de secano, pero mejor, secano, ¿ya? No hay unos controles, no hay unos controles. Los controles que tienen para reinyectar, por ejemplo, las aguas en los pozos petroleros, porque para sacar el petróleo tienen que meter agua, también sobre esos controles son mínimos y ya no es la CAR, sino que tienes que ser las licencias ambientales y es pobre, es otra entidad muy pobre a nivel nacional. Para el Casanare, por decir algo, que no sé, hay más de 25 bloques petroleros, está distribuido todo el departamento para entregado a manos de multinacionales, algo Ecopetrol. Y mandan a un funcionario, Carlos, mandan a un funcionario para que entre a mirar a un pozo petrolero a ver si están usando bien o no el agua. Es decir, esto es de todo un poco, de los productores, del ciudadano, de los líderes políticos. Nos toca hacer mucho, pero creo que estamos a tiempo para empezar a cuidar lo principal. Así es, Sonia. Hay un elemento que acabas de mencionar que hace parte de la agenda
del agua y tiene una vinculación directa con el papel que juegan en estos momentos las autoridades ambientales, tanto las regionales como las CAR, como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales respecto a su papel de tomador de decisión, digamos, en muchos de los grandes conflictos ambientales en Colombia, que por una parte se refieren a lo que tú mencionabas de la distancia entre el centro y las periferias. La gran mayoría de los conflictos ambientales en Colombia no ocurren en Bogotá. La gran mayoría de los conflictos ambientales ocurren en los territorios que muchas veces no tienen la capacidad de resistencia a sus ciudadanos por ser poblaciones pequeñas o alejadas de los grandes centros donde se toman las decisiones, y por ello pues terminan desarrollándose proyectos que son supremamente irresponsables. Al respecto de eso en particular, para hablar concretamente sobre ese tema, nosotros hemos venido diciendo qué hacer con lo que se ha denominado los daños a perpetuidad de los grandes megaproyectos en Colombia. ¿Por qué la ley no contempla aún con claridad este tipo de elementos, los daños a perpetuidad, que significan en una comparación fría de costo-beneficio, que los costos son superiores a los beneficios de estos proyectos y por ende estos desde luego no deberían desarrollarse en nuestro territorio nacional? Muchos de estos daños a perpetuidad no están contemplados en la ley y las corporaciones ni tampoco la Agencia Nacional de Licencias Ambientales los tiene en cuenta. ¿Qué hacemos, Sonia, al respecto de este pendiente histórico? Sí, tú lo dices, este es un pasivo histórico, es una deuda que se tiene. Y yo lo que creo que hay que hacer efectivamente es mirar la reglamentación que tenemos, mirar la competencia de otras entidades como las mismas corporaciones que se están demostrando que son de un interés netamente politiquero y económico regional. Se pelean como si fueran esas otras gobernaciones pequeñas, lo llaman, para mí que son gobernaciones grandes, al contrario, ¿sí? Entonces, con las corporaciones hay que entrar a revisar inmediatamente y eso se hace con el Ministerio de Medio Ambiente y con todas estas otras agencias y autoridades que tampoco están siendo muy competitivas, esa es la verdad, no están dando resultados. Hay que impulsar al sector productivo. Colombia estamos a puertas de unas condiciones de hambre pura. La gente ya no se puede alimentar como lo hacíamos antes y ya cada día cientos y miles de colombianos solamente tienen un alimento diario. Si no hay un agua que garantice también, digamos, al sector productivo, pero al sector productivo pequeño y mediano. Entonces, aquí nunca se trabajó realmente, en Colombia se ha trabajado los distritos de riego. Los mini distritos o esas otras formas, como lo nombraba yo, que eran los reservorios, que aplica tanto a una región como el llano, digamos, ¿sí? El llano colombiano. Entonces, es dar herramientas para lo que es la seguridad alimentaria. Es decir, no vamos a decir que por cuidar el agua no vamos a poder empezar a tener procesos productivos o industriales o agroindustriales. Carlos, todo tiene que ser en su justa medida, pero para eso tienen que haber voces firmes en el Congreso de la República, coherentes, dispuestas a abrir a las organizaciones civiles, a las ONGs, a los colectivos defensores, para que estos temas sean tomados en una agenda pública. Y entonces los defensores del territorio, los defensores del medio ambiente, de evitar la deforestación, la tala, el abuso y mal uso del agua, de los ríos, como lo estaba nombrando acá, pues los defensores en territorio no se queden solos para que no los sigan matando, ¿no? El que defiende el agua, el que se opone a esos malos proyectos, aquí lo matan. Y entonces se volvió docenas de líderes sociales, ambientalistas, que están hoy debajo de tierra y nadie responde. Tiene que haber entonces congresistas, senadores, tiene que haber también una línea presidencial donde quiera no dejar abandonados a los líderes y a los defensores del territorio y del medio ambiente. Sonia, sobre esto en particular, digamos, mencionar, para la agenda del agua ha sido muy importante el ejercicio de buscar la transparencia sobre la información de la riqueza de nuestro territorio para contrastar sobre la posibilidad de tomar decisiones coherentes en sostenibilidad en el tiempo de cualquier tipo de desarrollo productivo en nuestro país. ¿A qué me refiero? En Colombia existe una escasez de publicidad
de hacer público los elementos de la riqueza natural o de estudiar a fondo y a profundidad la riqueza tal y como la tenemos. Entonces, por ejemplo, hay corporaciones que toman decisiones sin la cantidad de argumentos y de datos suficientes. En el caso de Santurbán, el conflicto de la megaminería en nuestro territorio, aún el territorio no conoce sobre sus aguas subterráneas cuáles son los canales que comunican determinados ríos con el páramo. Y esto, desde luego, al no tener esta información, pues lo que está generando, Sonia, es una imposibilidad de contrastar científicamente y con los datos, no estar ese mapa de la riqueza nacional, para que no sea a través del conflicto de interés de la misma multinacional quien hace el estudio de impacto ambiental, como se tomen las decisiones en Colombia. Entonces, un llamado que hemos venido haciendo los candidatos es a que exista una vocación por estudiar nuestro territorio nacional, por hacer lo que tú decías, Sonia. Entonces, los reservorios son muy parecidos a los páramos. En últimas, hacen un papel de garantizar el sostenimiento en el tiempo de determinadas cantidades de agua, para que en épocas de sequía se pueda disponer de un poco más y en épocas de invierno se regule. De eso se trata. Y eso es en concreto, esa es la actividad de un páramo. Y entonces, en ese sentido, Sonia, mencionar dos preguntas o hacerte dos preguntas para saber tu posición. La primera es, ¿qué tanto tú ves en territorio esa escasez de publicidad, de hacer pública la información sobre los conflictos socioambientales? Y por otra parte, ¿qué necesidad tú ves de que exista una especie de segunda expedición botánica en Colombia, que no sea solo botánica, sino en realidad del reconocimiento de nuestro territorio nacional y de su riqueza, para poder tomar decisiones asertivas sobre la planificación de nuestros territorios? Yo me apartaría un poquito de lo que dices, Carlos, desde la impresión y desde la lectura que tengo acá en territorio. Y sí pienso que el territorio ha sido estudiado. El territorio sí ha sido estudiado y no lo han hecho los que deberían hacerlo, que Las son, digamos, multinacionales. sí, ajá, y no lo han hecho, digamos, los que deberían hacerlo, que son las universidades, que son los espacios de públicos nuestros, las entidades, pero las multinacionales sí lo vienen estudiando. Fíjese cómo, por ejemplo, Chiribiquete, para salirnos un poquito del Casanare e irnos un poquito más adentro en la Orinoquía. Chiribiquete tiene extranjeros de 20 y 30 años analizándolo y estudiándolo. Y si ustedes lo han mencionado acá, hace 10 años están hablando de Chiribiquete en el mundo y nosotros los conocimos hace 3 años después de que salió el proceso de paz. Claro. ¿Sí me explico? Solo para nombrar uno de los lugares más insignes del mundo. Es que dicen que el mundo empezó a nacer, no fue tanto en Europa, sino que de repente fue en este sector, porque así lo vienen pues estudiando y está evidenciado con la presencia del inicio de la humanidad acá. En Casanare tenemos estudios de aves, de murciélagos, de toninas, de microsistemas, de aguas profundizadas, de los ríos. Entonces yo digo que me aparto un poco porque sí ha sido estudiado, pero sí tiene usted toda la razón, y es que no ha querido poner de manera pública como una agenda de trabajo dentro de las decisiones políticas que lleven recursos y acciones. Eso sí es cierto. Entonces, creo que lo de la segunda o tercera expedición, porque de repente vendría a ser como por ahí la quinta, pero que esta sea pública y utilizada, claro, pública y utilizada por las autoridades que tienen que tomar decisiones, por los que tienen que tomar decisiones, ¿sí? En verdad, mira, yo tengo una biblioteca que le decía ayer antier a una de mis colaboradoras, la he ido teniendo sin proponérmelo, pero tengo una biblioteca donde está estudiado Casanare y yo dije, tan pronto ganemos, la voy a poner lo más público posible. Hay muchos estudios entonces que se han hecho, pero los funcionarios no lo conocen, no les interesa. Entonces toca seguir haciendo esta mella que hacen ustedes y que hacemos los activistas de derechos ambientales para que en el sector público sea de verdad interés, poner todo eso en la mesa
todos esos estudios y ahora empecemos cómo hacerlo. Por ejemplo, se ha hablado mucho de las sabanas inundables. Desde los jesuitas, cuando vinieron acá, cuando entraron los jesuitas a esta tierra tan inhóspita y tenían que andar, eran chalupa, para entrar a evangelizar hace 200 años, se ha venido haciendo estudios. Mire, la iglesia y los jesuitas tienen un estudio, imagínate, desde ahí te lo digo. Pero Carlos, no se ha puesto para mirar cómo se drenan bien las sabanas. Me explico. Sabemos que son sabanas inundables, que recogen agua, que como su merced dice ahora, el agua así como es bondad y vida, también es destrucción, ¿sí? Es destrucción, es maldad, es acabar los cultivos, correr a los campesinos para otros lados. Entonces, si tuviéramos esos estudios en decisión de uso, en disposición de uso, ya estaríamos haciendo buenos drenajes y donde dispusiéramos recursos de nivel público para que los productores, para que los campesinos tengan, digamos, esos asesoramientos técnicos y cuenten con esas herramientas y con esos elementos tecnológicos que hoy, Carlos, son imposibles comprarlos, porque como hace 20 años se suscribió un TLC y varios TLCs solo para beneficiar a los otros países y perjudicar a Colombia. Y eso lo hicieron a los que tenemos que derrotar hoy electoralmente. Volvamos a ese tema. La pregunta, Sonia, me quería referir a un tema que habías mencionado hace unos minutos y es el papel de las gobernaciones en ese aparente ejercicio de equilibrar la balanza entre el centro y los municipios. Hoy mencionas tú que no están cumpliendo con ese papel, que a tu parecer, digamos, esa figura se ha venido desdibujando y no se está generando una incidencia. Por eso mencionaba que si bien la macroplanificación con la información por parte del Estado para definir digamos, la vocación de nuestros territorios de forma responsable y poder contrastar esa información con la de, por ejemplo, los interesados como las multinacionales o cualquier empresa que tenga un proyecto en territorio, que eso es una cosa pues básica para poder tomar decisiones. ¿Cómo hacer para mediar eso con la capacidad de injerencia? Tú que hablabas hace poco también de la gobernanza, de la capacidad de injerencia que parece mínima entre los pequeños municipios en relación a esas grandes entidades o esas grandes corporaciones. Si no está funcionando la gobernación, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo soy de las que pienso que hay que entrar a revisar las gobernaciones. Las gobernaciones están creadas por la Constitución Política del 91. La Constitución Política del 91 se hizo con unos sentir y un momento histórico del país, pero que estas han perdido la esencia, han perdido realmente la esencia y en consecuencia la funcionalidad. A los municipios hay que darles más respaldo. Son los que tienen el territorio y son los que tienen por ley y por constitución las responsabilidades puras, digamos, sí, Carlos, digamos. Lo de las gobernaciones se vuelve todo en apoyo, en subsidiariedad y en complementariedad. Son los principios de la ley 492 que desarrolla, digamos, ese relacionamiento entre estas entidades, entre unas y las otras. Es decir, que el ordenamiento, digamos, la especificidad de los municipios deberían hacerlo las gobernaciones. Lo que hacen es poner un presupuesto y disponerlo como se les da la gana, como lo acuerdan de pronto con algunas asambleas, o de acuerdo al alcalde que le vaya a poner más votos. El caso ahorita, están mandando proyectos y presupuestos para que les ponga votos para sus candidatos a Senado. Y los otros municipios no les dan ni siquiera el respaldo para conseguirles unos permisos de Corporinoquia o unas firmas, unas licencias. ¿Sí me explico? Para los proyectos que hacen los alcaldes de los municipios más pequeños, que no son tan influyentes electoralmente. Entonces, la planificación y el ordenamiento de territorio debe ser en función de la gobernación. Aquí puedo decir que tuve un activismo importante, preciso de este tema. Y es que por allá hace 2 años y algo, logré insistir como diputada del Casanare que la gobernación le apostara a conocer el territorio, recoger toda esa información súper estudiada que tienen las multinacionales, ¿no? Porque es que los de afuera es que los tienen súper estudiados, desde Punta Gallinos hasta Puerto Nariño, en Amazonas, es así más o menos. Y que hiciéramos un plan de ordenamiento territorial
para especializar a los sectores, para sectorizar y especializar por economías, por economías. Unas serán más del café, otras del cacao, otras seguirán siendo del arroz, otras más del turismo. Y le voy a contar, se hizo el estudio, se hizo el diseño, se socializó, se concertó, y doctor Carlos, acá en Casanare eso quedó guardado hace 2 años y medio en no sé qué escritorio, pero está guardado en un escritorio y costó un dineral, porque fueron muchos estudiosos retomando todos esos diagnósticos y socializando con las comunidades. Entonces, por eso vuelvo y digo, eso se hizo desde la gobernación del Casanare. Entonces, esta que tuvo posibilidad de hacerlo y las gobernaciones que no tienen la posibilidad de hacer los estudios y el ordenamiento, entonces miremos cómo desde el nivel nacional dejamos esos peajes y pasamos directo, como desde senadora en esa curul, que de Dios esté que yo esté allí, voy a insistir para que los ministerios y las políticas como el Plan de Desarrollo Nacional llegue directo a los municipios y no tanto con tanta tramitomanía en las gobernaciones, donde, como el caso nuestro, se hizo el estudio, pero ahí quedó. Es decir, no importó. Podríamos invitar ahorita, si quisiéramos, al gobernador de Casanare y le preguntáramos. No sabe de qué le estoy hablando, porque estoy seguro que eso está guardado en el cajón de cualquiera y él no ha tenido la posibilidad de preguntar ni le han contado. Y si le han contado, no se ha interesado. Bueno, Sonia, esa es una propuesta bastante innovadora. La primera vez que un candidato menciona en esta agenda del agua la relación que existe entre esa tramitología o peaje de gobernación a nivel nacional y a los municipios respecto a asuntos tan concretos como los temas ambientales, porque al final los temas ambientales y del agua se convierten en temas directamente relacionados a aspectos productivos, aspectos de la vida de los ciudadanos y tienen una gran cantidad de incidencia en aspectos muy variados de la ciudadanía en general. Sonia, ya digamos vamos cerrando, se nos acabó el tiempo, pero quisiéramos, digamos, finalizar con una reflexión de tu parte. ¿Qué te gustaría decirle a la ciudadanía que nos escucha en estos momentos? Tú sabes que además nosotros hemos hecho este ejercicio inspirados por una defensa de un ecosistema estratégico, ya no solo para la región, sino casi que un símbolo para el país, que es el páramo de Santurbán. Se volvió un ícono de manifestación, de ideas, de participación académica, de reflexión y también ahora de agenda legislativa, que esperemos esto aflore de esa forma. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? No solo para los santanderianos, sino para Colombia, como el país de páramos que somos. La incidencia de ustedes ha logrado que Páramo de Santurbán sea querido y esté en el corazón de muchos colombianos. Sin duda que ustedes han visibilizado y han logrado que eso llegue a una sensibilidad de muchos colombianos, incluso muchos que no conocen Santander ni mucho menos el Páramo. Pero este tiene que ser apenas el ícono, porque como usted bien lo dice, son muchos sistemas, ecosistemas, microsistemas, macros, muy sensibles, de cuidado absoluto. La invitación mía es a que la naturaleza es la casa común, es la casa de todos. Si no la cuidamos, pues no tenemos casa. Y estamos a puertas siquiera de 1 o 2 generaciones más. El caso de los que tienen hijos y de pronto ya nietos, le voy a contar que sus nietos que estén hoy entrando a párvulos no van a tener un medio ambiente, no van a tener un país, pero no van a tener una tierra. Si no hacemos algo inmediato, desde el activismo de ustedes que lo vienen haciendo, pero desde los que entremos a ser dirigentes, gobernantes, líderes, en función de cuidar la casa de todos, ¿sí? La casa de todos, pues yo creo que es el momento, Carlos, yo creo que es el momento, y las mujeres sí que tomamos un papel preponderante en esto, porque como nacedoras y promotoras de vida, cuidar el agua es parte de la vida, o es la vida en sí misma, mejor. Para mí el agua es la vida en sí misma. Hay que tomar decisiones y mire, cuando uno empieza a hablar del agua, uno pensaría un vaso de agua, o el grifo, o el río, y estamos hablando de reformas estructurales profundas
de instituciones que son inoperantes, pero también estamos hablando de corrupción y estamos hablando de cómo llegarle alimentos a la gente. La papa, la yuca, la cebada, la sopita ahora, más tarde. Mañana, el desayuno, el café, ¿sí? Cómo el agua tiene que ver con todo. Entonces, bueno, digamos que la invitación es a que Santurbán lo tenemos en el corazón, pero queremos que esa pasión y ese entusiasmo que lograron ustedes crear, lo tengamos en todos los rincones, tanto de los páramos como de las sabanas más inundables que tenga Colombia. Sonia, muchísimas gracias por tu participación. Mi mejor energía en esta empresa electoral, pero más que empresa electoral, en esta iniciativa de vida política, de perspectivas, de cambio de paradigmas en el que te encuentras. Y gracias por participar en la Agenda del Agua, invitadísima pues a que esto no se quede solo pues en esta época electoral, que estoy seguro que no va a ser así, sino un ejercicio práctico de legislativo y desde luego también de la vida, de ese compromiso de vida que debemos adquirir todos los ciudadanos de Colombia, como lo mencionas, no solo desde las cumbres de nuestros páramos, sino desde las sabanas, los humedales, los manglares, etcétera, etcétera, este país tan biodiverso y rico que tenemos y que debemos proteger. Muchas gracias, Sonia. No, muchas gracias a ti. Quiero decirte que aquí tenemos también en el corazón un sector que queremos, así como ustedes tienen el ícono Santurbán, el Casanare, tenemos la laguna del Tinije, que queda ubicada entre Agua Azul y Maní. Es un espejo de agua con una gran biodiversidad faunística, florística y con algunas especies prácticamente únicas y casi en vía de extinción. La laguna del Tinije fue y quiso ser impactada por una industria petrolera extranjera. Hicimos defensa con los campesinos, los lugareños. Luego de eso hicimos acciones judiciales y ganamos en el tribunal, en el Consejo de Estado. Hoy la laguna de Tinije es insignia, es hermosísima, es aquí nomás, en pleno centro del Casanare. Es turística, la gente lo agradece, lo recuerda, que fueron unos campesinos los que se pararon en la raya. No se dejó prender el taladro, lo habían instalado, no lo prendieron. La prendida era un impacto tremendo para todos los ecosistemas. No pudieron prender nunca un motor de esos. Costó una millonada, pero eso les pasa por ser torpes a la industria. Y no hubo un alcalde que dijera nada y menos un gobernador que se diera cuenta de eso. Entonces, fíjese cómo estos sistemas, como usted lo dice, los manglares, los mismos moriches, lo más bajo después de los páramos hermosos que tenemos, pues son cuidados, es por la gente. Por eso la seguridad ciudadana y el derecho a la protesta tiene que ser modificada. Como congresista vamos a hacer eso también urgente, le quiero contar eso, porque hace 5 días, 8 días, este gobierno de Duque y los congresistas ya no pueden volver a ser congresistas, la gente no debe volver a votar por ellos, logró criminalizar la protesta. Y si no son los ciudadanos los que protestan, entonces ¿quiénes? Si no hubiese sido en el Tinije, nunca se hubiera protegido ese ecosistema que tenemos también en el corazón. Mil gracias, esto es una vocación de vida. Yo creo que demos la vida por la misma vida, vale la pena. Claro que sí. Muchas gracias, Sonia. Un abrazo fuerte y saludos a todos allá en Casanare. No importan los colores, no importan las banderas, no importan los partidos, no importan las ciudades, no importa la economía. No importan las elecciones. Sin agua, nada importa. El agua es el presente y el futuro. Sin agua, somos historia. Descarga ya la Agenda del Agua y exígela a tus candidatos a Cámara de Representantes y Senado en todo el país. Es un asunto urgente, es una cuestión de vida. Sin agua, somos historia.